Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les quiero enseñar a tejer estas bonitas botas o pantuflas que son fáciles y rápidas de hacer. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 150 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y para terminar una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo y levantar una cadena, en mi caso 60 puntos. ¿Cómo vamos a tomar esta medida? Suponiendo que este sea nuestro pie, en la parte del talón, colocamos la cadena por debajo del talón, la llevamos hacia la pierna hasta la altura que deseemos, ese va a ser el tamaño. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así hasta completar el tamaño que hayan elegido. Cuando tengamos las 60, en mi caso les voy a mostrar con una más pequeña, saltamos esa última y en la que sigue hacemos un punto bajo pero flojo. Hacemos uno, pasamos al próximo, hacemos otro, siguiente, hacemos otro. Si ustedes tejen demasiado apretado, pueden también utilizar un gancho más grueso. Así vamos a continuar repitiendo hasta llegar al final de la cadena. Cuando lleguemos al final de la cadena nos queda algo así. Hacemos una cadena al aire, giramos el trabajo, saltamos esa que tejimos en el aire y en la siguiente la vamos a tejer pero solo en la parte de atrás. Aquí tenemos dos partes, tomamos solo la de atrás y hacemos el punto. Vamos a la próxima, hacemos punto bajo, próxima cadena, punto bajo y así continuamos repitiendo hasta terminar. Nada más deben de asegurarse de mantener la misma cantidad de puntos en cada vuelta, porque si se saltan alguno o les queda alguno extra, ya no les va a quedar bien, le va a quedar el trabajo torcido y debe quedar recto. Deben de asegurarse de tejer hasta la última cadena que está escondida. Llegamos al final de la vuelta. Esta es la cadena que está escondida. Si lo ven así de frente, lo giran un poquito porque van a tejer en la parte de atrás y toman esta. Completamos el punto. Volvemos a levantar una cadena de altura que no cuenta. Pasamos a la primera en la base y seguimos repitiendo punto tras punto exactamente lo mismo, un punto bajo. Si quieren cambiar el color, como en mi caso yo voy a estar cambiando el color, vamos a hacer dos líneas en color blanco, llegamos al final, pueden hacer el nudo, cortarlo y comenzar con el color o unirlo en la forma que se les haga más cómoda. Vamos a ir cambiando los colores según nuestro gusto y hacer la cantidad de vueltas que necesitemos. Una vez completemos todas las vueltas que necesitamos, así es como se ve, coloqué dos vueltas en color blanco, dos rosado, dos blanco, dos rosa, dos blanco, dos rosa y terminamos con dos blancos. Esto va a ir doblado así por la mitad y va desde el talón hasta donde comienza la parte delantera de nuestro pie. Para que tengan una idea, este mide aproximadamente, sin estirarlo, unos 48 centímetros de largo por unos 10 centímetros de ancho, pero acuérdense que esto estira tanto de un lado como del otro para que lo tengan presente. Terminamos con la vuelta en color blanco, que fue la que comenzamos, aunque pueden terminar con cualquiera, la que ustedes gusten. Ahora cortamos la hebra, hacemos el nudo y lo apretamos. Yo voy a continuar con el mismo color. Nada más que debemos de marcar alrededor de nuestro pie, donde están la parte de los dedos, vamos a colocar una cinta, una cadena, lo que ustedes gusten. Vamos a medir todo alrededor del pie y ese va a ser el tamaño que vamos a colocar en el centro. Hacemos el nudo porque vamos a utilizar el mismo color. Nos quedamos aquí. Ahora sí girábamos y vamos a tejer de esta forma. Es para mantener la misma.
Yo saqué el grueso de mis pies y me quedaron 14 cadenas a un lado. Ahí comenzamos a tejer y dejamos 14 en el otro. Para comenzar a tejer contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En el número 15 conectamos el nudo, pero solo en la parte de atrás porque vamos a seguir manteniendo exactamente lo mismo. Hacemos el nudo, lo apretamos y ahí mismo hacemos el primer punto bajo. Pasamos al próximo, punto bajo, próximo, punto bajo, y así vamos a continuar haciendo un punto bajo solo en la parte de atrás de la cadena. Vamos a tejer hasta que nos queden 14 al otro lado. Terminamos la primera vuelta, aquí nos quedan 14 puntos, 14 en el otro lado, y mide aproximadamente esta parte unos 22 centímetros, aproximadamente 22 centímetros de largo. Esto está hecho en una talla 37 o 7,5, para que tengan una idea. Si usan ese mismo número ya les puede quedar con estas cadenas. Si es menos, reducen; si es más, aumentan. Llegamos al final de la vuelta, levantamos una cadena al aire, giramos el tejido y continuamos repitiendo exactamente lo mismo. Vamos a la parte de atrás de la cadena, punto bajo, parte de atrás de la cadena, punto bajo, y así continuamos repitiendo vuelta tras vuelta. Cuando lleguemos al final, seguimos girando hasta alcanzar el largo necesario. El largo necesario va a depender desde donde empieza nuestro pie hasta la punta de nuestros dedos. Esa va a ser la cantidad de vueltas que vamos a tejer acá enfrente. Una vez completemos el tamaño deseado, en este caso tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, y esta línea con la que comenzamos son 13 en total y mide unos 10 centímetros. En total, desde la parte de atrás, 20 centímetros de ancho. Esto va a ir doblado de esta forma. Las rayas hacia arriba, lo blanco hacia el frente. Hacemos el nudo, cortamos la hebra y lo dejamos un poco largo porque lo vamos a utilizar para coser. Yo voy a estar utilizando una aguja lanera, que es súper fácil para poder coser. Todos los productos que uso se los dejo en la cajita de descripción, los enlaces, por si gustan verlos. Ahora nos aseguramos, este lado es el del derecho, este es el del revés, aunque no tiene mucha diferencia porque es reversible, pero lo vamos a coser con el lado del revés hacia afuera. Lo doblamos así. Vamos a coser primero la parte de encima. Tomamos el último punto de este lado y hacemos un punto. Tomamos la siguiente cadena con la del otro lado. Solamente vamos dando puntadas. Como es el mismo color de hebra, no se va a notar para nada. Así que no tienen que esmerarse demasiado. Solo que vaya pegado los puntos uno del otro para que no nos queden espacios vacíos. Vamos a ir cosiendo hasta que lleguemos a la parte de arriba. Y nos va quedando así. Vamos estirando un poquito la hebra. Ya nos va quedando cerrado. Vamos a continuar hasta que lleguemos exactamente a la última y cortamos la hebra. Cuando terminemos de coser la parte de encima, nos queda algo así. Ya está cerrado. Ahora lo colocamos en esta forma. Lo teníamos así, con la costura hacia arriba. Ahora lo doblamos y la colocamos justo al centro. Tomamos una vez más la aguja y la vamos pasando por todo el borde. Una vez hacia arriba, una vez hacia abajo. Una vez hacia arriba y una vez hacia abajo. Todo alrededor hasta dar la vuelta.
continuamos repitiendo. Una vez arriba y una vez abajo. Vamos a dar toda la vuelta y luego amarramos. Llegamos al final de la vuelta. Ahora tomamos las dos hebras, las recogemos y las vamos acomodando un poco para que no nos quede todo hacia un solo lado. Seguimos apretando hasta que cierre por completo. Hacemos un par de nudos y nos aseguramos de que esté bien amarrado para que no se nos vaya a soltar y cortamos. Se ve algo así. Ahora volvemos a retomar de esta forma. Vamos a la parte de atrás donde está el talón y vamos a coser exactamente y como hicimos en este lado. Solamente colocamos la aguja y vamos haciendo puntadas hasta que lleguemos a la parte de abajo y cortamos la hebra. Una vez terminamos de coser la parte de atrás, así es como nos queda. Ahora sí podemos voltearlo del lado del derecho. Y se ve algo así. Para terminar vamos a hacer un borde en toda esta parte y en la parte de arriba. Voy a estar utilizando el color blanco, pero cada uno decide, puede colocar blanco o rosado, cualquiera de los dos colores que usó. Venimos aquí donde terminamos la costura, ahí mismo conectamos el nudo, hacemos el punto, lo ajustamos muy bien y hacemos un punto bajo. Vamos a la próxima cadena, hacemos punto bajo, próxima cadena, punto bajo y así vamos a continuar todo alrededor. Un punto bajo en cada una de las cadenas hasta que lleguemos a la parte de encima. Cuando terminemos hasta la última esquina, hacemos una cadena para girar y continuamos en la parte de arriba. Hacemos un punto. Ahora vamos a tejer los puntos bien pegados. Tejimos uno que pertenece a esa línea, justo aquí, en el centro de la otra hacemos uno. Pasamos al siguiente, en el color rosado hacemos una. En la otra línea que pertenece al color rosado, porque son dos, hacemos uno. De ahí saltamos uno por una línea blanca y dos que pertenece a la otra línea blanca. Tomamos el color rosado justo encima, hacemos uno y otro en el otro punto que pertenece a la otra línea. Así vamos a continuar todo alrededor hasta que lleguemos a la parte de abajo. Terminamos en la parte de abajo. Hicimos un nudo y cortamos la hebra porque ya no queremos que aumente más aquí enfrente. Ahora vamos a continuar solo en la parte de arriba. Vamos a hacer otra vuelta en color blanco. Hacemos el nudo, lo ajustamos y lo vamos a conectar exactamente en el punto que está en la esquina. Ahí colocamos el nudo. Lo ajustamos y comenzamos con el primer punto bajo en el mismo lugar. Próximo, punto bajo, próxima, punto bajo y así vamos a continuar hasta que lleguemos exactamente al otro lado. Terminamos en el otro lado. Exactamente en el último punto. De aquí en adelante pueden repetir la cantidad de vueltas que ustedes decidan. Ya no vamos a hacer cadena de altura, solo giramos y ahí mismo comenzamos con el punto bajo y continuamos repitiendo punto sobre punto. Llegamos al final,
giramos y seguimos repitiendo. Pero esto ya depende del gusto de cada quien, qué tan ancho va a necesitar el borde. Cuando terminemos el borde en la parte de arriba, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas de borde, todas en color blanco. Ahora vamos a tejer una cadena que la vamos a utilizar para cruzar y cerrar en la parte del frente. Cuando tengamos lista la cadena, ya yo la tengo lista, esta mide aproximadamente unos 60 centímetros de largo, la vamos a ir colocando justo en la parte del frente. Tomamos aquí en el primer agujero, pasamos y luego en el otro lado que nos quede parejo, que coincida un lado con el otro. Sacamos, la estiramos para que esté parejo. Ya que estamos seguros que el cordón está parejo, ahora tomamos el de este lado y lo pasamos al otro. Saltamos uno y lo pasamos en forma cruzada. Y el de este lado lo pasamos en el otro. Saltamos un espacio. Se pueden ayudar así con las manos o con el gancho. Ya tenemos el primero. Ahora venimos, el de este lado, saltamos uno, en el siguiente lo pasamos por debajo. Y el del otro lado lo cruzamos a este. Saltamos uno y lo pasamos en el próximo agujero. Ahora volvemos el de este lado para el otro, saltamos uno, lo llevamos hacia abajo y el de este lado al sentido contrario, saltamos un agujero y pasamos al siguiente. Así vamos a continuar repitiendo hasta que lleguemos a la parte de encima. Una vez llegamos a la parte de arriba, así es como nos queda. Esto nos da la opción de apretarlo o aflojarlo a nuestro gusto. Ya está completamente lista. Yo le voy a colocar unas perlas de estas que se utilizan para el cabello como decoración. Pasamos así y luego hacemos un nudo para que no se salga. Lo vamos corriendo hasta la punta y cuando está lo ajustamos. Nos queda algo así. Repetimos con el otro exactamente lo mismo. Hacemos un nudo y no lo apretamos hasta que lo corramos hasta abajo. Ya cuando está pegado, ajustamos. Y listo. Ya nos queda completamente terminada. Pero les voy a mostrar en los pies para que lo puedan apreciar mejor. Una vez terminadas, así nos quedaron. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no está suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.